Bienvenidos una vez más a su canal de series turcas preferido, ese rinconcito virtual donde desmenuzamos los dramas, los amores, los secretos, los romances, las rupturas y absolutamente todo lo que nos apasiona de este universo de novelas que nos roban el corazón, las horas de sueño y la capacidad de hacer cualquier otra cosa que no sea ver un nuevo capítulo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema jugoso, súper jugoso. Vamos a hablar de infidelidades, corazones rotos, posibles reconciliaciones, triángulos amorosos dignos de un guión de Hollywood, y por supuesto, de nuestros actores turcos más queridos. Y no estoy hablando solo de un personaje ficticio, sino también de lo que se comenta entre bambalinas, en los pasillos de los estudios, en las redes sociales y en los cafés más concurridos de Estambul. Así que preparen las palomitas, la bebida que más les guste, pónganse cómodos, acomódense en ese sillón que tanto aman y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. No se querrán perder ni un solo detalle de este salseo turco que tenemos preparado para ustedes. Les prometo que este vídeo va a ser más adictivo que un episodio doble de su serie favorita. Empecemos. Hoy nuestra lupa de detectives seriéfilos se posa sobre los entresijos de los romances turcos, tanto en la ficción como en la realidad, y como estas líneas, a veces, se cruzan y se difuminan hasta que ya no sabemos dónde termina la realidad y dónde comienza la fantasía. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le encanta un buen drama? Y si ese drama involucra a nuestros actores favoritos, mucho mejor. Y si a eso le sumamos infidelidades dignas de una telenovela mexicana, posibles reconciliaciones que nos hacen suspirar y un poquito de tensión digna de una película de acción, tenemos la fórmula perfecta para engancharnos hasta el final. Prepárense para un viaje a través de los corazones rotos, las lágrimas derramadas, las segundas oportunidades que nos hacen creer en el amor y el caos absoluto que rodea a nuestros ídolos turcos, porque vamos a analizar todo esto a fondo, como si estuviéramos escribiendo una tesis sobre los romances de la farándula turca. Agarren sus libretas y bolígrafos, porque esto va a estar épico. Empecemos con la bomba que explotó hace poco y que sacudió los cimientos de las redes sociales, de las revistas del corazón y hasta de los grupos de WhatsApp familiares, el rumor, o mejor dicho, la bomba atómica de una posible infidelidad de Hakan Sabank, con quien nuestra queridísima Hande Erçel, esa belleza que nos ha robado el corazón en cada serie, había estado saliendo. Sí, lo que oyen. Parece que los rumores, esos chismes que viajan a la velocidad de la luz en el Internet, apuntan a que Hakan, ese príncipe turco que parecía sacado de un cuento de hadas, no fue tan príncipe después de todo y por lo que se ha comentado en la prensa del corazón, en las cuentas de Instagram de los famosos y en las conversaciones de sobremesa. Parece ser que ha estado jugando a dos bandas, como un verdadero trilero del amor, dejando a Hande en shock, con el corazón hecho añicos y preguntándose: ¿qué pasó? ¿En qué momento todo se torció como un guión mal escrito? Los rumores de que estuvo coqueteando, intercambiando miradas cómplices y mensajes sospechosos con otras mujeres no se hicieron esperar. Y claro, este tipo de cosas siempre generan un tsunami en el mundo de los fans, quienes no dudan en tomar partido como si estuvieran eligiendo bandos en una guerra civil, y comentar cada detalle, cada microexpresión, cada publicación en redes sociales como si estuvieran descifrando los jeroglíficos de una civilización perdida. La pareja, que era una de las más comentadas del momento, esa que nos tenía a todos pensando en un final de cuento de hadas, en una boda de ensueño y en una vida juntos para siempre, ahora se enfrenta a una encrucijada digna de un drama shakespeariano. ¿Podrán superar esta tormenta? ¿O su relación se convertirá en un naufragio más en el mar agitado del amor? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, aún más dramática, aún más digna de un maratón de series turcas de fin de semana, porque en medio de este drama aparece, como un rayo de esperanza, como un caballero de brillante armadura, Kerem Bürsin. Sí, amigos, el ex de Hande, ese hombre que nos ha robado el corazón con su sonrisa y sus interpretaciones, vuelve a estar en escena, como el protagonista de una secuela inesperada. Los fans de la pareja Anker no han parado de especular, de soñar, de fantasear sobre una posible reconciliación, viendo en Kerem el consuelo perfecto para el corazón roto de Hande, el pañuelo perfecto para secar sus lágrimas y el hombro ideal para llorar sus penas. Y no es para menos, porque la química que tenían estos dos en pantalla era innegable, una explosión de emociones, una conexión que trascendía la ficción, y muchos fans aún guardan la esperanza, como una llama que se niega a apagarse, de que esa chispa pueda reavivarse en la vida real, que el destino les dé una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia. Es como si el destino, ese guionista caprichoso, estuviera jugando sus cartas de nuevo, ¿verdad? ¿Será que el universo está confabulando para que estos dos vuelvan a encontrarse, o será que todo esto no es más que una fantasía de los fans?
La verdad, mis queridos seriéfilos, es que el futuro es un misterio, pero nosotros, desde este canal, estamos aquí para analizar cada movimiento y cada rumor con lupa. Ahora, dejando un poco de lado el salseo de la vida real, que ya nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, pasemos a hablar de algunas series turcas que también han explorado el tema de la infidelidad, el amor, las segundas oportunidades y el desamor más desgarrador, porque, seamos sinceros, la vida a veces imita al arte y viceversa, en un juego de espejos que nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones y emociones. Las novelas turcas no solo nos entretienen, sino que también nos ofrecen un reflejo de los dramas humanos, de las pasiones prohibidas y de los caminos sinuosos del corazón. Una de las primeras series que me viene a la mente, la madre de todos los dramas de infidelidad, es Amor Prohibido, o Aşk Memnu. Esta serie es un clásico, un drama con todas las letras mayúsculas, un verdadero referente para los amantes de las historias de amores prohibidos, pasiones desenfrenadas y traiciones que dejan huella en el alma. Nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa, ambiciosa, con una mirada felina y una belleza que cautiva a cualquiera, que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella, Adnan, en busca de estabilidad económica y de un futuro asegurado. Lo que al principio parecía un matrimonio por conveniencia, una simple transacción económica, se convierte en una vorágine de pasión, deseo, lujuria y sentimientos prohibidos cuando Biter conoce a Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto, seductor y con un carisma que hipnotiza a cualquiera. La infidelidad, la traición, los secretos que se esconden en los rincones de la mansión y las consecuencias de sus actos son el eje central de esta historia que, sin duda, nos ha mantenido pegados a la pantalla en cada capítulo, sufriendo, llorando, odiando y amando a estos personajes que nos han regalado momentos inolvidables. Los actores Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, dos verdaderas leyendas de la actuación turca, nos regalaron unas actuaciones memorables, con una química que traspasaba la pantalla, dejando claro que este tipo de historias, donde los sentimientos chocan con las convenciones sociales, donde el deseo se enfrenta a la razón, siempre tendrán un hueco en nuestro corazón seriéfilo, ese corazón que late al ritmo de las novelas turcas. Amor Prohibido es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones pueden verse enredadas en un laberinto de deseos, engaños, secretos y pasiones desbordadas. La serie muestra las terribles consecuencias que puede tener la infidelidad, cómo un acto impulsivo puede desencadenar un torbellino de emociones y cómo las acciones de los personajes afectan a todos a su alrededor, creando un efecto dominó que destroza vidas y familias. Es un recordatorio de que las decisiones que tomamos, especialmente en temas del corazón, pueden tener efectos devastadores, que un simple desliz puede convertirse en una tragedia que marca a los personajes para siempre. Y aunque es una historia de ficción, no podemos evitar pensar en cómo estos mismos dramas se repiten en la vida real, con sus dosis de dolor, desilusión, arrepentimiento y, en algunos casos, segundas oportunidades que intentan enmendar los errores del pasado. Siguiendo con los dramas de infidelidades y corazones rotos, no podemos dejar de mencionar Fatmagül Unsuk Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie, protagonizada por Beren Saat, nos cuenta la historia de una joven inocente, soñadora y llena de esperanza que es víctima de una violación, un crimen horrible que destroza su vida y la marca para siempre. Después de ese horrible suceso, se ve obligada a casarse con uno de sus agresores para limpiar su honor, una tradición arcaica y cruel que la convierte en una prisionera en su propia vida. La serie aborda temas tan delicados como el abuso sexual, la injusticia social, la desigualdad de género y, por supuesto, la infidelidad, ya que su marido no la ama, la desprecia, la trata con crueldad y la hace sentir que no vale nada. Aquí vemos cómo las decisiones impuestas por otros pueden destrozar la vida de una persona, cómo la sociedad puede ser despiadada con las víctimas y cómo el amor y la esperanza pueden surgir incluso en las peores circunstancias, como una flor que crece en medio del desierto. Es una historia dura, que nos estremece, que nos hace reflexionar sobre la crueldad humana, pero a la vez muy conmovedora, que nos hace reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía, la justicia y el amor verdadero. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, con una historia que te pone los pelos de punta, que te hace sentir la injusticia en carne propia, que te hace llorar de rabia y de impotencia, pero también de esperanza. La evolución del personaje de Fatmagül, desde una joven inocente y vulnerable hasta una mujer fuerte, valiente y luchadora que lucha por su dignidad y por la verdad, es inspiradora, un ejemplo de superación y resiliencia que nos enseña que siempre hay una luz al final del túnel. Esta serie, además de ser un dramón tremendo, nos enseña la importancia de no juzgar a las personas por sus circunstancias, de defender a los más vulnerables y de luchar siempre por la justicia.
Sin duda, una de esas series que marcan un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Otro título que no podemos dejar fuera de esta lista, que está llena de dramas de amor y desamor, es Medcezir, que está basada en la serie estadounidense de OC. Esta adaptación turca, que supo capturar la esencia de la serie original y adaptarla a la cultura turca, nos presenta a Yaman, un joven de origen humilde, rebelde y con un pasado difícil que se ve envuelto en el mundo de los ricos de Estambul, un universo lleno de lujos, fiestas y secretos. En ese mundo conoce a Mira, una chica guapa, popular y adinerada con la que comienza una relación que estará llena de altibajos, de momentos de felicidad y de tormentas emocionales. La historia se complica cuando aparecen los típicos problemas de amoríos, triángulos amorosos, diferencias de clases sociales y, claro, las infidelidades que ponen a prueba la fortaleza de la relación. Aunque la serie se centra más en la evolución de los personajes, en sus problemas personales y en sus luchas internas, también muestra cómo la infidelidad puede marcar el rumbo de una relación, cómo una traición puede destruir la confianza y cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la desconfianza. Los actores Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, dos de los rostros más conocidos de la televisión turca, protagonizan esta serie que, desde el primer momento, supo ganarse el corazón de los espectadores con su química en pantalla y su capacidad para transmitir las emociones de los personajes. Medcezir es un ejemplo perfecto de cómo los romances adolescentes pueden ser tan intensos y dramáticos como los de los adultos. La serie explora temas como la amistad, la familia, el amor, el desamor, las traiciones y los secretos, con un toque juvenil y moderno que la hace muy atractiva para el público más joven, pero también para aquellos que quieren revivir los dramas de la adolescencia. Es una historia que te engancha por sus personajes carismáticos, por sus tramas llenas de giros inesperados, por sus diálogos ingeniosos y por sus momentos de humor y emoción. Una serie que nos recuerda que el primer amor puede ser dulce, apasionado y mágico, pero también muy complicado, doloroso y lleno de errores. Y hablando de dramas de amor y desamor, no podemos dejar de lado Al-Ku'u, o El Rey Colibrí. Esta serie, que ha tenido múltiples versiones a lo largo del tiempo, adaptaciones a películas, series y obras de teatro, nos cuenta la historia de Feride, una joven huérfana, independiente y con un espíritu libre que se enamora de su primo Kamran, un médico apuesto y con un futuro prometedor. Su relación, que comienza en la infancia, se ve marcada por las dudas, los malentendidos, los secretos, las intrigas y, como no, las sospechas de infidelidad que ponen a prueba la confianza que se tienen. Aunque esta historia es más un romance de época, con una ambientación cuidada y una estética impecable, también explora el tema de la confianza en una relación, cómo la falta de ella puede destruir hasta el amor más verdadero y cómo los celos pueden envenenar hasta los corazones más puros. Los actores Burak Özçivit y Fariye Evcen, una de las parejas más queridas de la televisión turca, interpretan a esta pareja tan querida, llevando a la pantalla una historia de amor que ha enamorado a muchas generaciones, con una química que traspasa la pantalla y que nos hace suspirar en cada escena. Al-Ku'u es una adaptación fiel de la novela original, con una fotografía cuidada, una banda sonora emotiva y una ambientación preciosa que nos transporta a otra época, a un mundo de costumbres tradicionales y de amores prohibidos. La serie explora los sentimientos profundos de amor, lealtad, sacrificio y perdón, con unos personajes que nos hacen vibrar en cada escena, que nos hacen reír y llorar, que nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Es una historia que, aunque tiene sus momentos de drama, también nos regala momentos de ternura, de esperanza y de pasión, mostrándonos que el amor verdadero, a pesar de todas las dificultades, de las intrigas y de los malentendidos, al final, siempre encuentra su camino. Y ahora, antes de cerrar este vídeo que se nos ha ido un poco de las manos, volvamos a la realidad, a la actualidad y a la posibilidad de que Hande y Kerem, nuestra pareja favorita, puedan tener una segunda oportunidad, un nuevo comienzo en su historia de amor. La verdad es que no lo sabemos con seguridad, nadie tiene la bola de cristal para predecir el futuro, pero lo que sí está claro es que la química que tenían estos dos era innegable, una conexión que trascendía la pantalla, una energía que nos hacía creer en el amor verdadero. Los fans de Anker no se han rendido, siguen soñando con su reconciliación, siguen compartiendo sus vídeos y sus fotos en redes sociales, siguen creyendo que el destino los volverá a unir. Y aunque el futuro de esta pareja es incierto, todos guardan la esperanza, como una llama que se niega a apagarse, de verlos juntos de nuevo, aunque solo sea en pantalla, aunque solo sea para volver a suspirar con su historia de amor. Como suele decirse, donde hubo fuego, cenizas quedan, así que quién sabe qué nos deparará el destino, qué giros inesperados tendrá esta telenovela de la vida real.
Lo que sí sabemos es que nosotros, desde este canal, estaremos aquí para contarles todos los detalles, cada rumor, cada novedad y cada paso de esta historia. Y con esto llegamos al final de este vídeo lleno de salseo, dramas, infidelidades, triángulos amorosos, segundas oportunidades y posibles reconciliaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por los entresijos de los corazones turcos, de esta inmersión en las pasiones, las emociones y los secretos de nuestros actores favoritos. Recuerden que tanto en la ficción como en la realidad, el amor, la traición y las segundas oportunidades son temas universales que siempre nos tendrán atrapados, que nos harán soñar, llorar, reír y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas, por compartir este momento con su fiel seriéfilo favorito y por ser parte de esta comunidad que ama las novelas turcas tanto como yo. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, que desahoguen sus emociones, que me cuenten qué les ha parecido este vídeo, qué series les han gustado más, qué les parece el drama de Hande y Hakan, si creen que Kerem es el hombre perfecto para ella y si creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad, o si prefieren que cada uno siga su camino. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos seriéfilos, de activar la campanita para no perderse ninguna novedad y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo de este su canal turco favorito. Nos vemos en el próximo vídeo, mis seriéfilos, y recuerden que el amor, a veces, puede ser un auténtico culebrón, una verdadera novela que supera cualquier ficción. Hasta la próxima.